Queridos amigos, qué alegría nuevamente juntos hoy en el comienzo de nuestro tercer ciclo de los Navegantes 3.0. Cote Quijano, ¿sobre qué va a tratar este tercer ciclo de los Navegantes? Bueno, los saludo a todos ustedes. Bueno, la verdad que, como decía Juan recién, comenzaron una tercera temporada, un tercer ciclo de programas. El primero, recuerdan, había sido sobre los sitios web, cómo navegarlos, de ahí surge el nombre Los Navegantes, cómo descubrir en ese gran mar que es la web, sitios católicos, sitios que los podemos recomendar. La verdad que ese fue un lindo ciclo, lo terminamos, después hicimos uno nuevo, que fue leer con ustedes, junto con ustedes, ir leyendo la Evangelii Gaudium, que es la exhortación apostólica del Papa Francisco, que nos invita a salir, como decíamos la última vez, el último programa del ciclo anterior. Y ahora comenzamos una nueva etapa, van a ser unos programas que vamos a tratar de contarles a ustedes en qué consiste la red de informática de la Iglesia en América Latina. Bien, y como nos ha ido muy bien en la idea de que yo me atengo más al texto y Cote hace la explicación, en este caso más que más, porque Cote es el experto, es el miembro de la RIAL, ha moderado los últimos congresos que hubo online, entonces vamos a aprovechar esta dinámica. Yo me voy a tener al texto sobre la RIAL, que dicen ellos, y Cote va a profundizar, va a explicar. ¿Te parece bien? Sí, bueno, de cualquier manera Juan es casi doctor en comunicación, así que imagínate que yo al lado de él, más que experto, soy un aprendiz. Así que bueno, vamos adelante con esto que es la red de informática en América Latina. Vos te das cuenta que si a la hora de poder comunicar y a la hora de poder llevar el mensaje evangélico a todos, es fundamental tejer una gran red. Bien. Que los apóstoles que usaban. Redes para pescar. Y de ahí viene entonces también este tema de la red, ¿no? Contanos en primer lugar en qué documento nos vamos a basar, que lo tenés allí, mostráselo a la gente, un pequeño folleto. ¿Qué es ese documento? Bueno, la RIAL tiene una historia de casi 20 años, pero como pasa con todas las organizaciones, más estas redes que se van enredando y que van creciendo, no es que tengan muchos documentos escritos, porque ¿qué vas a escribir sobre una red? Si la vida de la red está justamente en que cada vez una más y más y más miembros a ese gran tejido. Pero llegó un momento en el cual se necesitó un poco de organización interna, por lo menos fijar cuáles son las condiciones de ingreso a la red, bien, cuáles son las condiciones de permanencia en la red y cuáles serían los servicios que esta red nos interesa. Porque no es lo mismo una red de narcotraficantes. Claro, exactamente. Que una red de evangelizadores. Bien. Entonces, bueno, hubo que fijar. Y este pequeño documento, tiene un tamaño muy, muy de bolsillo. Decimos claramente qué es la RIAL, bien, cuál es su historia, qué pretende, cuál es su finalidad, cómo se ingresa, cómo te incorporás. Bueno, y después están... Lo más rico del documento yo creo que es lo que podríamos llamar el ideario. bien. ¿Viste las ideas fundamentales? Cuando vos decís, bueno, a ver, no solamente qué finalidad tiene, sino cuáles son los valores que sustentan este proyecto. Este proyecto, exactamente. Y vos te enamorás de un ideario, o te enamorás de esos valores, y entonces por eso te metes en esta red. Cote, este va a ser nuestro documento, va a ser nuestra columna vertebral, nuestro esquema, pero antes de comenzar por el inicio, vos darías un pequeño flash, que ya algo has dicho, ¿no? Sobre, si tuvieras que explicar así en 4 palabras qué es la RIAL, con una pequeña definición, y después vamos al comienzo del documento. ¿Qué es la RIAL? Bueno, para todos ustedes que hoy comienzan a seguirnos en esto y para que se entusiasmen, yo les quiero presentar, bueno, junto con Juan, queremos presentarles una propuesta que es de la Iglesia. En primer lugar, una de las notas más características esenciales de esta red no es una red más, un tendido de redes más, sino que es la misma Iglesia, que la Iglesia podríamos también identificarla con una gran red de bautizados, lo decía Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laicis. Esta gran red es una red de comunicadores y convoca y contiene a todos aquellos que quieran comunicar el Evangelio a través de las nuevas tecnologías. Muy bien. Bueno, y comenzamos con nuestro documento. En la introducción nos dice que la RIAL nació a mediados de la década de los 80, que se desarrolla bajo la protección de nuestra queridísima madre, con la invocación de Nuestra Señora de Guadalupe, de México, que es impulsada y animada por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y por el Consejo Episcopal Latinoamericano,
el CELAM. Bien, les contamos entonces en esta primera parte cuál es el origen y de quién depende, para que ustedes puedan ver cómo realmente esta red eclesial tiene como una especie de línea directa, podemos decir, Sí. con el Papa, ¿no? Exacto. O sea que es bueno y es lindo también que ustedes sientan que las redes no solamente se extienden en sentido horizontal, porque van cubriendo cada vez más espacios, sino también, como toda la Iglesia, tiene también en la cruz el eje vertical, ¿no? ¿Y qué es el Pontificio Consejo de las Comunicaciones y qué es el CELAM? Para los que no sepan. Muy bien, la Iglesia está organizada y a través de oficinas nacionales, regionales o internacionales, Exacto. va llevando adelante políticas comunicacionales, políticas de comunicación. Hay una oficina que tiene el Papa, entonces, que se llama Oficina de Comunicación, y se llama Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales. Pontificio porque pertenece al pontífice. Exacto. Y el alcance del Pontificio Consejo es mundial. Al mando de ese Pontificio Consejo está Monseñor Claudio Celli, que es un arzobispo que estuvo aquí en Argentina, en Nunciatura, y que, bueno, hace ya bastantes años que está acompañando, animando e impulsando la comunión, la comunicación para la comunión, ¿no? Y el Pontificio Consejo tiene bajo su órbita muchos organismos comunicacionales, la Radio Vaticana, Exacto, que es muy conocida y que fue uno de los primeros emprendimientos de comunicación. También dependen el Observatorio Romano, que ustedes conocen seguramente, porque es un diario que tiene también muchísimos años de edición, en papel y también ahora en digital. Un newsletter, que es el Newsva, que quiere decir Noticias del Vaticano. Después el sitio del Vaticano. Bueno, sería algo... Sí, y además ahora está en pleno cambio, porque el Papa Francisco ha querido renovar esto de una manera importantísima, y está todo en erupción y cambio, ¿no? Y además incorporó las redes sociales, Facebook, Twitter, y entonces ahora meterse, o sea, abrir la puerta y zambullirse en el Pontificio Consejo, que ya algún día lo haremos en su página, en su sitio web, van a ir viendo que ahí dentro interactúan muchísimos medios de comunicación, pero con una clara vocación de anunciar a Jesucristo, ¿no? No de convertirse en meras herramientas informáticos. ¿Y el CELAM? ¿Qué es el CELAM? Es un organismo que podríamos decir que es paralelo a la curia romana en un sentido, pero no para el ordenamiento y la gestión, sino para el consejo. Muy bien. Se distinguen estos organismos, tanto los nacionales como los pontificios, y en el medio están los regionales, que tienen su autonomía, que absorben de alguna manera y canalizan todas las líneas de trabajo que presentan las oficinas pontificias, lo trasladan también hacia las oficinas nacionales, pero su estatus es más bien de organismos consultivos. Ajá. O organismos de servicio, prestan servicios a las conferencias episcopales. Por ejemplo, ya después lo vamos a comentar más en detalle, pero la RIAL, al depender del CELAM, tiene una herramienta muy potente que se llama Episcopo.net, exactamente, que es una herramienta para que todos los obispos del mundo se puedan comunicar a través de Internet. Una especie de sistema tipo Skype, exacto, pero mucho más seguro porque tiene la codificación encriptada, de la manera que tiene un mayor nivel de seguridad, es mucho menos hackeable. claro. Y por otro lado, para los obispos que lo utilizan, lo usan con mucho más, con mucha facilidad, ¿no? Bueno, volvemos a nuestro documento y les contamos que la red informática de la Iglesia en América Latina, la RIAL, surge para animar en la Iglesia al uso de la informática en su comunicación interna y en la evangelización, y que fue en el año 2007 cuando incorpora los principios inspiradores de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. ¿Vos estuviste en esta conferencia? Sí. Yo estoy participando desde el año 2003. Sí, 2003 Muy bien. fue la primera vez. Mira, hoy sería un poco extenso y para ustedes tal vez se volvería medio arduo hacer el recorrido histórico. Sí. Pero está escrito y en el sitio de la RIAL, si ustedes quieren ingresar,
RIAL, RIIIAL.org, RIAL, Red de Informática de la Iglesia en América Latina. Ahí pueden encontrarse con un detalle perfecto de cómo... Igual le dedicaremos después un programa a la historia un poco. Sí, pero en la historia vas a ver que la RIAL nace antes del uso masivo de los medios de comunicación social. Es una inspiración de estar en comunión, es una inspiración que nace de estar comunicados, es una inspiración que nace de trabajar todos juntos en forma de red. Y todavía no existían tantos mecanismos o tantos dispositivos. Hoy cualquier persona tiene un dispositivo digital, un dispositivo móvil, y se puede conectar a través de internet con otros. Bueno, en aquel momento pensá que estaban... Sí, 2007. No, antes, esto comienza en la década del 80. Ah, muy bien. Estábamos con la máquina de escribir y mandábamos papeles por correo. Era ya uno medio que se olvida de algunas cosas. Es verdad. Pero es verdad lo que dice, pero también esta historia no es toda lineal, sino que tuvo hitos. Uno de los hitos más importantes fue el Congreso del 2003 en Monterrey, México. En Monterrey, México, hay una universidad tecnológica muy importante. Exactamente. La tecnología de Monterrey. Sí. La tecnología de Monterrey, de prestigio mundial, y donde el desarrollo tecnológico fue siempre muy precursor y se anticipó a los tiempos. Me acuerdo haber encontrado a un ingeniero que era de mi parroquia, que me comentaba que iba a un congreso a Monterrey donde iban a trabajar con las pantallas digitales. Mirá. Hoy la pantalla digital la tiene, es bastante fácil de adquirir, o incluso los cajeros de los bancos tienen... Pero esta metodología, esta tecnología, digamos, en Monterrey se presentó en un congreso. Y la Iglesia hizo su primer congreso de informática, lo hizo ahí, en Monterrey. Mirá. Y eso fue un hito para la RIAL, porque fue como tomar carta credencial y decir, bueno, también nosotros, la Iglesia, estamos a la altura de cualquier servicio tecnológico e informático. Qué bueno. Y el documento también dice que justamente estos principios inspiradores, como todos podrán imaginar, tienen el fin de inculturar el Evangelio en la cultura digital, manifestando a Cristo Salvador a los hombres y mujeres que navegan por las nuevas autopistas de la información buscando el sentido y la salvación de sus vidas. Ya nos vamos a referir en concreto a los 4 pilares, que son las ideas fundamentales, el ideario ese que les hablaba, eso de lo cual uno se va a enamorar. Pero ya se van como anunciando estos valores y los toma de distintos documentos de la Iglesia, pero realmente fue el documento de Aparecida el que proporcionó con mucha claridad, ¿no?, estos principios inspiradores. Sobre todo el tema de la inculturación. Ya se vislumbra lo que es un continente digital. Exactamente. Y así como hubo en algún momento un descubrimiento de un continente físico, un continente de un territorio, también el descubrimiento del mundo digital como territorio también es un lugar a evangelizar, un lugar a visitar, un lugar a hacernos presente, pero de un modo particular, ¿no? Bueno. Con esta palabrita que usted, que es muy técnica, que es incultural, que ya después las vamos a ir comentando. Muy bien. Y seguimos con el documento que nos dice cuál es la visión. Y nos dice que en los horizontes tecnológicos la RIAL es acción comunicativa de la Iglesia en América Latina y centinela de las tecnologías emergentes. En este primer programa solamente estamos haciendo como una enumeración de un gran panorama que después trataremos de desarrollar de forma detallada y con mayor precisión, sobre todo dándoles links para que ustedes vayan y exploren lo que estamos diciendo, ¿no? También en un PowerPoint que les vamos a poner ahora a su disposición, van a ir teniendo también la posibilidad de descubrir estas formulaciones, ¿no? Con respecto a la visión, como recién lo acabas de decir, es un servicio, ¿no?, en primer lugar. Sí, qué importante que es esto de que la Iglesia sea centinela en la tecnología, porque efectivamente es un mar enorme hoy Internet, y tener justamente esa brújula, de alguna manera nosotros con este programa queremos hacer esto, ¿no? Pero que la Iglesia institucionalmente quiera ser centinela y orientar y decir, vamos por allá, esto es lo bueno, estos son los valores, sobre todo en un tiempo en el que
la gente está muy desorientada, muy perdida. A veces justamente Internet siendo un mar de cosas, uno dice, bueno, ¿por dónde alcanzo la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo tengo seguridad? Entonces, cuando la Iglesia institucionalmente nos ayuda, nos guía, nos orienta, es centinela, realmente es importantísimo para los fieles laicos y para todos los hombres de buena voluntad. Sí, esta imagen del centinela, que es el que está atento, que es el que otea el horizonte, porque está el vigía, ¿no? El que está siempre mirando los avances, mirando por dónde va a venir de alguna manera la novedad, por dónde emergen. Entonces, centinela quiere decir que nosotros como iglesia no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar atrasados, no podemos estar atrás de los acontecimientos o atrás del descubrimiento de las nuevas tecnologías, sino ponernos como centinela de las tecnologías emergentes. Nos está proponiendo a nosotros, a todos los que participamos de la vida de la iglesia, porque hay mucha gente en la vida de la iglesia que tiene muchos conocimientos tecnológicos. Poner ese saber al servicio de la buena noticia, al servicio de la evangelización, al servicio de la transmisión del evangelio. Entonces, ser centinela, hay una figura del centinela que es el almendro, ¿no? Ajá, contame. Sí, porque uno a veces, si no, el centinela lo identifica más con una función de vigilancia, ¿no? ¿Y cómo es el almendro? El almendro es el primero que florece. Ajá, que dice que se acerca la primavera. Entonces, él, claro, es un... Cuando ya despunta algún brote y alguna flor, dice, está terminando el invierno, empieza una nueva primavera, muy ¿no? Lindo, muy lindo. Y por eso se lo llama centinela, porque es el que está más atento a la venida de los tiempos nuevos. Muy bueno. Y también al ser almendro, de alguna manera, es una imagen que quiere tomar la real, ¿no? O sea, saber despuntar primero por dónde viene la primavera comunicacional. Qué lindo, muy bueno. Y por eso también nos dice el documento que la RIAL propone criterios de discernimiento para habitar la cultura digital en comunión eclesial. Esta es otra nota que la escucharemos muchas veces y ya te puedo empezar a esbozar. ¿Qué es esto de estar en comunión? En primer lugar, es la red. Si ustedes se imaginan una red, algunas imágenes, ¿no es cierto?, del tejedor de redes, va a ver viendo que es una gran cantidad de hilos entrelazados, pero no en forma caótica, sino en forma ordenada, que quieren tener una misión de contener, una misión de comunicar, ¿no es cierto? Es una expresión, la red, muy común, ¿no? Se usa para el mal, la red de tratas, Sí. la red o viaductos de comunicación del combustible o del gas, la red de gas, la red domiciliaria. Bueno, la red pone a muchas personas en participación de un mismo bien. Y hablar de en comunión, obviamente, es comunión con Cristo, con su vicario en la tierra, con el Papa, en comunión con los obispos, en comunión con todos los fieles, ¿no? O sea que evidentemente tiene que haber esa... La comunión se realiza a través de una facilidad en el acceso. Cuando no hay accesibilidad, entonces la comunión es más difícil sostenerla. Entonces, la herramienta de la red favorece, ¿no? De alguna manera se constituye también en un vínculo de comunicación. Puedo tener una red tendida, una perfecta red tecnológica tendida, ¿no es cierto?, de fibra óptica o de cualquier de las tecnologías de punta, pero si no hay un vínculo, difícilmente la red reemplace lo vincular, ¿no? Pero no es la herramienta lo claro. que hace la comunión, sino la comunión es el espíritu que llena la herramienta. Claro, porque también al hablar de comunión, esto a todos les da una gran seguridad de que todos los que participan en esta red están justamente en plena comunión con el Papa, con las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, la seguridad de estar en comunión te da una gran seguridad, digamos, de que aquello es lo que pertenece a la Iglesia, ¿no? Lo digo porque a veces la gente entra en algunos sitios y, bueno, pero esto es católico, no es católico, esto... Y a veces hay lugares o sitios que uno no... En cambio, los que pertenecen a esta red, ¿no?, están siempre en plena comunión con el Papa y con la Iglesia y con sus enseñanzas. Bueno, estamos intentando presentarles a ustedes la red de informática en América Latina, que es una red de comunión, una red de comunicación, una red
que genera vínculo y que establece entre muchos pares, ¿no?, la posibilidad de tener fácil acceso. Bueno, venimos de ver un video muy interesante, cortito, pero que impacta, ¿no?, sobre la cuestión del mundo como una aldea global, cómo las comunicaciones tienen que llegar a todos y llegan de alguna manera a todo el mundo, y cómo la Iglesia también tiene un rol fundamental, protagónico, y no solamente como aquella que difunde, sino también aquella que discierne, que ayuda a que podamos distinguir en las comunicaciones lo que es más, lo que lleva más al encuentro con Dios. Muy bien, y volvemos a nuestro documento y ahora nos vamos a dedicar a decir cuál es la naturaleza, que como comprenderán son temas que ya han salido, porque dice el documento que es una red eclesial de comunicación, relación y comunión y que anima, a la luz del principio de subsidiariedad, que esto quizá lo puedas explicar después, al uso de los medios informáticos y las nuevas tecnologías en la cultura digital, al servicio de la nueva evangelización, la comunión en el seno de la Iglesia y el diálogo Iglesia-mundo. Bien, son muchos temas, ¿no? El Sí, tema de la naturaleza es lo más nuclear, es como el núcleo duro, digamos. O sea, la esencia. La esencia, el qué, ¿no? Así que también esto lo vamos a ir como desarrollando, desenvolviendo, lo vamos a ir como desplegando en los próximos programas. A lo mejor subrayar algún aspecto, ¿no? Dice la apropiación de los medios, las TICs, ¿no? Apropiarse de las TICs. A veces uno cree que son los medios los que se apropian de nosotros, porque esos se constituyen en fines, y los medios, son herramientas. Entonces nosotros tenemos que conocer el uso de las TICs, las nuevas tecnologías. Exacto. Y se pueden usar, la tecnología puede estar al servicio de la educación, al servicio de la comunicación y al servicio, por supuesto, de la evangelización, que es el caso particular. Pasó a incorporarlas, a apropiarlas, a poseerlas, a tener sus propias tecnologías y a generar incluso ahora tecnologías de punta como para poder comunicar la buena noticia. Jesucristo seguramente usaba lo mismo, tenía recursos pedagógicos, ¿Sí? Usaba cuentos, usaba ejemplos, tenía un lenguaje por demás con recursos de todo tipo, como para llegar a distintos... No le habla de la misma manera a los fariseos, que habla a las multitudes, no le habla de la misma manera a la persona enferma con lepra, que le habla al centurión romano, y a cada uno le habló de acuerdo a su identidad. Muy bueno, Cote, porque efectivamente tener a Jesucristo siempre como referente y como ejemplo es algo que es el hombre más perfecto y el mejor comunicador de la historia, ¿no? Exacto. Así que bueno, y para ello la RIAL lo que hace es ofrecernos criterios evangélicos, éticos y tecnológicos y también medios pastorales, humanos y técnicos a todos los que somos discípulos misioneros. Claro, la red no es una entelequia que existe en el pensamiento, sino la red son hombres y mujeres concretos, personas. Exacto. Somos nosotros los que tejemos vínculos y que nos comunicamos a través de las herramientas tecnológicas. Pero bueno, yo sé que lo llamo a Jorge Rivera y en Bolivia, y sé que lo llamo a cada uno de los que están enlazados en la red en distintos puntos de América Latina, y sé que no solamente tengo
un amigo, un evangelizador, sino alguien que tecnológicamente más me va a ayudar a resolver un problema mío, que yo me quedé varado en medio de algún manejo indebido de algún dispositivo. Bueno, y pasamos ahora a la misión de la Rial, que es evangelizar, saben ustedes, es sustancialmente comunicar, ¿no? Y esta es la misión que identifica a la Rial con toda la Iglesia, y por eso los agentes de la Rial son facilitadores de la acción comunicativa de la vida de la Iglesia en las nuevas tecnologías. Ser facilitador es una expresión que hoy se utiliza para poder decir, bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién me acompaña? Exacto. ¿No? Hoy las pedagogías de crecimiento y de promoción y de gestión, incluso del conocimiento y de la educación, buscan este perfil, ¿no? Alguien que camina a tu lado, Sí. que te facilite. Sí. Porque la misma persona va haciendo su itinerario. En el campo de las nuevas tecnologías mucho más. Sí. La gente es la que produce su propio camino. Sí. Pero al lado tenés a alguien, un referente, tenés una persona que te cuenta un tic y te dice cómo ir. Y esas pequeñas ayudas o sugerencias o asistencias, bueno, son lo que identifican a este rol del miembro Rial. Ser facilitador. Sí, ¿Viste que hay gente que te complica todo? Bueno, hay gente que te facilita. Que te facilite. Sí, ya casi no se habla de maestro o profesor, sino facilitador, porque claro, antes un profesor tenía un texto que era el único que lo tenía y lo distribuía. Hoy sencillamente, como todo está al alcance de todas las personas, lo que hay que hacer es una guía para justamente poder estudiar y además compartiendo se enriquece ese conocimiento. Entonces, para el próximo programa les proponemos, primero tenemos un PowerPoint construido que nos va a acompañar y que tiene placas en las cuales vas fijando en distintas fórmulas claras y concisas estos temas que vimos hoy, la historia, la visión, la naturaleza, qué es la Rial. La historia no, la historia la veremos. La historia vendrá en buen desarrollo. Pero digo, también esta placa va a mostrar los hitos. Y después también vamos a tener más videos en los cuales van a ir viendo cómo distintos miembros de la Rial se van sumando a nuestra propuesta de comunicar y les van contando desde su lugar de origen. Incluso hay uno que está en portugués, porque en Brasil la Rial se llama Ribra, que es la red de informática en Brasil, de la iglesia en Brasil. Y entonces también me gustaría que una partecita, aunque esté en portugués, la Rial adoptó como algo fundamental el bilingüismo. Ajá, qué bueno. O sea, América Latina habla portugués y español. Muy bueno. O sea, porque tenemos muchísimos habitantes del habla portugués. Sí, bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Juan. Nos vemos la semana que viene y con todos ustedes, bueno, cuando Dios lo disponga. Muy bien. Hasta luego entonces.